Vemos al tigre famoso. Con su accesorio, el Dolphin, los demás no traían. Detrás no sé si se ve, pero tengo cajas de la Cervet. Tengo 4 ahí metidas. El problema de espacio es importante, pero bueno, las tengo ahí conservándose. Ahora vamos a ver qué figura fue la culpable de que empezara yo a coleccionar los Vikings, que no es otra que el Doctor Acero, Doctor Steel, en España se llama Doctor Acero. Este en concreto es el que conservo de mi niñez. Después de varias mudanzas y un montón de años, sigue estando conmigo. La chaqueta es de Hyperman, pero siempre me gustó. Con el tiempo me hice con otro igual y la misma ropa, pero más nueva. Entonces, aquí sí tengo expuesta la colección de cajas de Doctor Steel, que aquí está la primera que salió. Esta fue la primera versión del Doctor Steel. Tengo aquí la versión canadiense, que vienen las letras en francés también. Después, la siguiente figura que salió del Doctor Steel fue esta, que es del pack, con el dibujo de Jack Kirby. Esta es una versión rarísima del pack del Doctor Steel, que sale de piloto de moto y solo salió en Canadá. Esta es una versión que se hizo posterior del Doctor Steel con el dibujo en la caja de Jack Kirby. Esta es la primera que salió en Europa, solo en Europa me refiero, que ya no salió en Estados Unidos, con las manos prensiles. Bueno, esta figura
es la única que he customizado, que soy yo. Este es Boris, que como veis es la misma figura, el Dr. Steel, con otro nombre, que es de la serie de espionaje. Esta vez hace de villano y es Boris. Y ahora os voy a enseñar. Esta es la caja de Congos, que es la que yo compraba cuando era niño. Esta es la que había en las tiendas, porque todas las anteriores, esas, no llegaron a salir en España. Y esta es la que a mí me tenía loco y pedía para los reyes y pedía para los cumpleaños y para todo. Aquí tenemos la serie olímpico, realmente, que es como se le llama en el mundo del coleccionismo, porque realmente son gold medal, medalla de oro. Esta es la versión de Canadá, que vemos que tiene la medalla de Canadá. Esta es la de Estados Unidos. Y estos tres solo salieron en España. Vemos Big Jim. Veis, la calidad ya cambia de los primeros, que eran made in Portugal. Big Jim con la medalla de España. Sí, trae el mismo calzón que los otros. Pero después vemos a Big Josh, que solo salió en España como olímpico. Y a Big Jack. Veis que la calidad ya cambia bastante. Aquí en España hay mucha gente que le llama promocionales. Realmente se llama Big Jim es el campeón, es lo que ponía en la caja. Promocionales porque hicieron una campaña de promoción antes de lanzar las figuras al mercado. Supongo que para ver la aceptación que tendrían o no. Y entonces los anuncios ponía promocionales. Y eso ya se quedó y la gente le llaman promocionales. Mochila. Trajes de deporte que son muy curiosos, están muy chulos. Este, por ejemplo, es de jockey. Tiene hasta la fusta en la mano.
El ciclista con la bicicleta. Béisbol, que este conjunto traía esto, o para ponerlo de bateador, con el bate, la gorra. Lo he puesto así porque me gusta más. Fútbol americano. Esta es una versión especial que salió con el chubasquero, con el impermeable. Difícil de encontrar con el escudo. Una tela muy currada. El balón. Hockey hielo. Tenis. El Capo Cannonieri se llamó en Italia. El Big Jim goleador. Tiene las piernas distintas a los demás. Y lo que es la sujeción de las piernas también, con lo cual permite que pueda lanzar la pierna hacia adelante, sin que se le abra para el lado como a la mayoría de los otros. Dos versiones distintas de la selección española. Vemos que todavía la tela esa gorda de las camisetas antiguas. Pescador con el pez. Vamos a ver más deporte. Diferentes chándals. Los piratas con la barca. Drake, Flynn, Garfio, que no salió en España. Barca pirata. Algunas motos. Vamos a seguir con lo que tengo aquí. Es la última serie que salió de Big Jim, que fue la serie del espacio. La tengo completa. Y ahora vamos a ver dos que me gustan mucho, que son mexicanos. Vale. Tenemos al hombre invisible. Con su cabeza intercambiable. Este es el hombre biónico. Se le ve dentro los mecanismos de bíceps. Muy curioso lo que hicieron en Cipsa, México. Me gusta mucho. Lleva un imán que soporta el barril de plutonio. Tengo muchos que ni se ven siquiera. Os voy a enseñar. Mira, este bombero. Que tengo abajo, pues está el campeón de surf, su aleta, submarinista con la barca. Vemos al tigre, famoso tigre, que se usó el molde para el Battle Cat de Motu. Este es el original de Big Jim, muy cotizado últimamente. Barca hinchable. Vemos el caimán. Gorila. Tengo varias versiones. Esto es un bootleg. Tengo el Made in México. Tengo el Congos. Y guarda, tengo el Made in Hong Kong y el Made in Germany. Es un muñeco que vendían en Italia, que es igual que el Big Jim. Creo que lo daban con unas patatas fritas o algo de eso.
Aquí tenemos el Lacerbet, que está un poquillo hecho polvo porque este también es el que conservo yo de niño, con Zorak y el Doctor Acero, que es como aparecían en la caja. Este es de otras series, aunque no pone Big Jim, es de Mattel, mismo cuerpo, cambia la cabeza y es de una serie de televisión que tuvo mucho éxito. Este es Grizzly Adams, paracaidista. El golf descapotable con la mochila parlante, la tengo que tener ahí porque es que ya no me cabe. Los traseros, la moto veloz, uno de los últimos Big Jim que salieron, plan comando espacial, esas cosas. Ahí tengo algunos cómics de Kid Acero, que es como se llamó Big Jim en México, de la editorial Novaro. El hipopótamo, no, el rinoceronte, que mira dónde lo tengo que tener puesto. Os voy a enseñar, ya que estoy, algunos blisters de ropa, ya que estoy en este lado de la vitrina. Los tengo que tener ahí apilados. Estos son todos de Congos los que tengo expuestos, porque me traen más recuerdos de mi infancia. Boxeo olímpico, judo olímpico, todos los que son de blister de ropa olímpico de Congo vienen con su medalla. Baloncesto. Esta es otra de las series de Mattel con el cuerpo de Big Jim para otra serie de televisión. Este es Seth MacMahon, está en caja sin abrir. Más blister, tenis. Aquí tenemos al patrón de vela, el estudio de Kung Fu, con mis figuras favoritas en diferentes versiones, karate, judo. Este es el uniforme de Estados Unidos, Europa, y este es el que salió, es el mismo, pero es el que salió en España, con el escudo español. Tenemos ahí distintos kimonos, más brillante, menos brillante, pantalón más largo, menos largo, boxeo, baloncesto. Arriba tengo, a ver si se ve, el helicóptero de rescate de Big Jim. Ya lo tengo que tener fuera de la vitrina. Y vamos a una serie que me gustó mucho, tanto a mí como a la mayoría de los coleccionistas, que se trata del Pack. El Pack, que en España se llamó el Escuadrón Lobo. Aquí está completo, esos son sus personajes del Pack. La moto, la Howler, aullador. Se le pone esto delante y imita un lobo. La bestia, The Beast. Este es el líder, Big Jim, líder del Pack. Y salió una versión Golden, que es ese. Después tenemos al primero que le cambió la cara al moverlo, que es Big Jim Double Trouble, doble problema. Tenemos completito también. Y el enemigo, Zorak. Este es el estadounidense, con las manos rectas. Ese es el de Congos, que tiene el logo en el pecho. Y ahí tenemos al europeo con manos prensiles. Las instrucciones de
de la bestia. Tengo fuera de caja porque me gusta lucirla. Me gusta verla, está chula. Ahora vamos a la serie de espías. Aquí tenemos, bueno, más blisters de Congos. Estos son los raros, porque el chándal blanco solo salió aquí en España. Y el explorador polar verde también. Serie espía. A ver cómo lo hago. Ahí. A mí me gusta mucho también. Ese de ahí atrás es un traje especial para la agente secreto, porque el agente secreto 004, 007 en México, tiene la cabeza más grande y no le caben las demás ropas. Esta es la versión, a ver si por aquí mejor. Esta es la versión española. Traía varias caras intercambiables. Cuando le giras el brazo cambia la cara. Bueno, eso es una cosa que no es Big Jim, pero sí que lo hacían con la cabeza del Big Jim. Es un guante que te pones en la mano y juegas al fútbol. Este es el juguete más grande que hay de la serie de Big Jim, mide 90 centímetros de largo. Es el centro móvil de 004. Ahí tengo dentro dos versiones distintas de 004 con sus caras intercambiables. La verdad es que la caravana tiene muchísimos detalles. Pero me ocupa una vitrina entera. Vamos a ver ahora la serie, la más prolífera de Big Jim, que es la serie del oeste. La caravana. Esta es la de Congos, que es la única que pone Big Jim oeste en la lona, con sus caballos. Detrás hay unos blisters de ropa con Ghost de la serie oeste. El tipi indio en caja y abierto. Famosa India, que es el único personaje femenino de toda la serie de Big Jim, que de hecho está hecho con el cuerpo de otra serie de juguetes que tenía Mattel, que es La Familia Feliz. Dakota Joe, que salió en España, y a su lado, a ver si no tiro nada, está el que salió en Europa. Caballo pinto, con bisonte negro, la canoa, esa caja que está ahí detrás, es el ring de boxeo de Congos, está sin abrir. Aquí tenemos otra canoa india, un águila y varios personajes de la serie del oeste y algunos con ropas que salieron para esta serie. Jerónimo y la versión económica de Jerónimo, que traía esas pinturas de guerra en el pecho. Después tengo algunas pegatinas, adhesivos originales de Big Jim que voy poniendo en los huecos que me va dejando libre la pared. Los voy poniendo porque la verdad es que lo tengo todo masificado. Alguna publicidad de diferentes países. Y bueno, esto es lo que tengo expuesto, porque la gran mayoría de vehículos y hay cajas enormes que no puedo tener aquí, lógicamente.
Y bueno, espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Espectacular la colección que tiene, hermano, la verdad que me encantó. Espero que también a ustedes les haya encantado esta colección. Y si les encantó y todavía no están suscritos a este canal, ¿qué tienen que hacer? Pues suscribirse, dar ese like, compartir el video y nada. Les dejamos un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos en un futuro video de figuras de colección. Yani el Cabrito. Chau.